Bueno, qué bueno volvernos a encontrar y nuevamente les damos una cordial saludo a la IBAMI, la Iglesia Bautista Misionera en Medellín, y también a nuestros amigos que fielmente allí nos siguen en las redes, en Facebook y también en Instagram. Que el Señor les bendiga y que este tiempo donde sacamos para escudriñar la palabra sea de edificación. Recuerden que no es solamente ver el video, queremos es que la palabra nos inquiete, la palabra nos edifique, la palabra nos lleve a poder tener ese tiempo de comunión con nuestro Señor. Entonces vamos a pedirle como siempre al Espíritu Santo que nos guíe, nos direccione y nos enseñe en este momento para que su palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias porque a través de estos espacios que tú nos regalas, Señor, podemos comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra redunde en bendición de nuestras vidas y que esta palabra nos fortalezca en medio de estos tiempos, Señor. Ayúdanos para que podamos tener esta mente abierta y que tu Espíritu Santo realmente hable a nuestros corazones, porque Él es el que nos convence. Así que queremos que esta palabra trascienda en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios porque a través de este tiempo que hemos tenido como confinamiento, le damos gracias a Dios porque Dios nos ha ayudado a cada una de nuestras familias, nos ha fortalecido y hemos visto el poder de Dios, hemos visto su provisión. Y hoy quisiera hablar de un tema que también nos atañe y que es importante en las vidas nuestras, inclusive en estos momentos donde la misma palabra, si miramos a Jesús, Jesús mismo nos da el ejemplo que aún a pesar de que el tiempo de Él estaba próximo para ser entregado y sufrir por nuestros pecados allí en la cruz, vemos que días antes, Jesús tomó una decisión muy importante y fue la de orar. Entonces, uno de los temas que quisiera hoy tratar era acerca de la oración y queremos que la oración sea un tema fundamental en cada una de nuestras vidas. Pero he titulado este mensaje una oración con transparencia, una oración con transparencia. Dios siempre está esperando que nuestras oraciones no sean oraciones a la ligera, no sean oraciones que simplemente hablemos palabrerías y hablemos cosas que hay veces hasta son incoherentes. O como dice la misma palabra, usar repeticiones, vanas repeticiones. No queremos eso, queremos crecer en la oración y la oración es muy importante porque Jesús inclusive invitó a sus discípulos para que le acompañaran en oración, para que le acompañaran en esos momentos de angustia por los que él estaba pasando, de lo cual entonces la oración se hace fundamental, se hace importantísima en las vidas de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que hoy queremos motivarnos para que en este tiempo oremos más, para que busquemos más del Señor. Y miremos que aún en Crónicas, ese texto tan conocido que dice que si mi pueblo orare y me buscaren y se humillaren, entonces miremos que la oración se hace importante en las vidas nuestras. Y yo te hago la invitación, de hecho ya el Señor me la estaba haciendo a mí y por eso la quiero compartir contigo porque se hace importante la oración. Pero los discípulos también le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Entonces no era que los discípulos no supieran orar, sino que había desafíos nuevos que aprender. Por eso veían a Jesús de una manera tan íntima, hablando con su Padre,
que aún los discípulos también querían orar en la misma manera que Jesús lo hacía. Pero vamos a ver que Jesús también da unas recomendaciones y quiero que hoy trabajemos estos dos puntos y vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dos textos, dos versículos que nos ayudan a comprender lo que Jesús nos está queriendo decir. Y comenzamos con la oración que no es, una oración que no es conforme al corazón de Dios, y es una oración como los hipócritas. Y Jesús aquí pone un ejemplo bien contundente, y es con los fariseos, la religión de este tiempo que le tocó a Jesús, y Jesús arremete contra ellos y les dice: no sean, cuando oren, no sean como los hipócritas, como los fariseos, que oraban con hipocresía. Los fariseos se mostraban de una manera que oraban duro, daban sus ofrendas, que sonaran las monedas para que supieran que estaban dando dinero, oraban pretendiendo que sus oraciones eran mejor que otros. Y Jesús tiene que hablar en contra de ellos, porque Jesús lo que les quiere decir en este momento es que Jesús no quiere oraciones que sean aceptadas por los hombres. Y allí quiero que meditemos un poquito nuestra oración, ¿a quién quiere agradar? Yo quiero que nos hagamos esa pregunta en el día de hoy. ¿A quién queremos agradar con nuestra oración? ¿Queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios? ¿Qué piensas tú? Cuando tú oras ¿con qué intención? De que esa oración sea bonita, porque hay veces nos pasa eso, que oramos y cuando terminamos la oración vamos donde los hermanos o las personas que están a nuestro alrededor y ¿cómo oré? ¿Cómo lo hice? ¿Sí lo hice bien? ¿Oré bonito? O otros simplemente nos dicen, nos alardean: uy, qué oración, vos sí oras bonito, uy, vos con esas palabras, y entonces esas oraciones como que nos van, ¿cierto? Y puede ser que hay veces esas oraciones se conviertan en oraciones que hay veces agradamos más a los hombres que agradar a Dios. Entonces, en primer lugar, una oración no puede ser para agradar a los hombres. Primer punto, una oración no puede ser para agradar a los hombres. Aquí también me acuerdo de la historia de Caín y Abel. Ambos querían dar una ofrenda al Señor, pero vemos que Caín dio el fruto de la tierra, lo recogió y se lo presentó al Señor. Pero vemos a un Abel que, sabiendo que esa ofrenda era para el Señor, escogió lo primero, escogió lo mejor, y sabiendo que era para él, lo hizo con una disposición totalmente diferente a la de Caín, una ofrenda que salía de un corazón que quería agradarle a él, una oración, una ofrenda voluntaria a él. Entonces vemos que las intenciones son dos intenciones totalmente diferentes, y quiero que meditemos eso, porque aquí lo que el Señor nos está queriendo decir hoy es: si tu oración o mi oración va más al punto de agradar a los hombres, pues déjame decirte que estamos orando de una manera equivocada. Y también
quiero que miremos el libro de Lucas 18, versículo 9. Estamos hablando de el fariseo y el publicano, una historia que se asemeja mucho a la oración que estamos viendo en Mateo. Y dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. 2 personas, unos que creían ser los mejores, pero los publicanos que pretendían que era lo peor del pueblo. Pero si miramos aquí, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Una oración que vemos a un fariseo que quería alardear de su oración. Un hombre que quería simplemente ser escuchado por los hombres. Un hombre que simplemente no mostraba su relación con Dios, no mostraba su intimidad con Dios, sino que simplemente estaba buscando ser exaltado de los hombres. Y vemos que ahí es un punto donde Dios, cuando escucha una oración como estas, no se agrada de esta oración. Así es que hoy el desafío es que tú y yo, cuando vamos a orar, hagámoslo de una manera sencilla. Créeme que el Señor no necesita palabras rebuscadas. El Señor no necesita que te estén viendo o que estés en un lugar en público. El Señor no quiere, porque a la oración también la relacionamos mucho con el ayuno, con la vigilia. No hay necesidad de que tampoco estemos diciendo, es que estoy ayunando, estoy vigilando, porque eso también hacían los fariseos. Se pintaban inclusive y decían que estaban ayunando para que la gente los viera, para que dijeran, uy, ¿cuántas horas llevará orando? Miren los ojos como los tiene. Entonces, esa clase de situaciones nos ponen en desventaja con el Señor, porque Dios no se agrada de una adoración, de una alabanza de esa manera. Recuerda que cuando oramos también estamos exaltando, estamos glorificando el nombre del Señor. Juan Wesley escribió, y él puso una frase que dijo: orar es elevar el alma a Dios, y sin esto toda palabra de oración no es sino hipocresía. Toda palabra de oración no es sino hipocresía. Por consiguiente, siempre que trates de orar, procura que sea con el fin de tener comunión con Dios. Siempre que vamos a orar, la intención de la oración tiene que ser tener el tiempo de comunicación con el Señor. Recuerda que oración implica tener un diálogo profundo con el Señor, es derramar nuestro corazón delante de Él. No se trata de brillar, no se trata de sacar palabras rebuscadas, no se trata de que me digan, uy, cómo oras de bonito, uy, cómo estás haciendo esa oración, yo quisiera orar así, porque hay veces la gente lo dice y lo escuchamos, pero puede ser que eso nos vaya como subiendo y elevando nuestro ego, y no se trata de eso. Recuerda que este fariseo confiaba en sí mismo. Muchas veces oramos, pero creyendo es que la oración que yo haga, esa tiene que sanar. La oración que yo haga, esa tiene que llevar esa bendición. Si yo no la hago, entonces no va a tener el mismo efecto. Hay veces nos vamos como metiendo esos cuentos en la cabeza. Y yo quiero que tengamos cuidado con eso, porque no eres tú. El que hace la oración es el Señor Jesucristo a través de su palabra. Es muy importante que entendamos, como lo acabamos de leer acá en
en este pasaje de que tú y yo no dependamos de nuestras propias fuerzas. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra intención. La oración tiene que ser movida y motivada por el mismo Espíritu Santo. Por eso aquí en el pasaje, cuando hablamos en Lucas, dice aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. No es que como yo oro, esa oración es la única que lleva poder. Si yo no oro, eso no se va a sentir lo mismo, ¿cierto? Y hay veces creemos que somos los únicos que podemos hacerlo, y créeme que no. Dios está abierto a todo aquel que quiera ir donde Él. Por eso vimos que cuando Cristo murió, el velo se rasgó, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y era Dios mismo diciendo que ya no teníamos necesidad de esa clase de personas para entrar al lugar santo. Todos tenemos acceso de entrar al lugar donde habita el Señor, y es a través de la oración que tú y yo podemos abrir esas puertas, porque Dios no mira la condición. Dios está esperando es que tú estés con un corazón humillado, contrito, con un corazón deseoso de conversar con Él, de dialogar con Él, de compartir nuestro tiempo con Él. Es muy importante entonces que a través de la oración seamos honestos. Por eso el pasaje lo sigue diciendo en el versículo 18, del capítulo 18 de Lucas, versículo 12, dice: ayuno 2 veces a la semana y doy los diezmos de todo lo que gano. Mira cómo alardeaba el fariseo, alardeaba de lo que él hacía, y a Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa si tú estás ayunando, si estás orando en el templo, si estás orando en la casa, si estás orando mientras vas al trabajo, mientras vas al estudio. No, porque tenemos un Dios. Jesucristo es omnipresente. Él está en todo lugar y Él está escuchando nuestra oración. ¿Qué es lo que busca el Señor? Miremos aquí, segundo punto. Entonces ya vimos que Dios no admite oraciones vanas, ¿cierto? Dios no acepta oraciones de nuestras propias fuerzas. Pero mira lo que Dios dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Segundo punto, Dios admite una oración con transparencia. Dios está donde hay transparencia. Si miramos el publicano, un hombre no muy aceptado por los fariseos, ¿cierto? Un hombre que era desechado por esta religión, pero vemos cómo lo que para el hombre no es importante, para Dios sí es importante. Y miremos cómo dice: estando de lejos no quería ni alzar los ojos al cielo. Vemos a un hombre humillado. ¿Qué características debe de tener entonces una oración? Una oración debe de tener humillación. Debemos humillarnos. Estamos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, y eso es suficiente para tener una postura, y no lo estoy diciendo solamente del cuerpo arrodillado, no, es de nuestro corazón, reconociendo que estamos presentándonos, que estamos hablando delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien gobierna este universo. Estamos delante de la presencia de Él, y eso nos tiene que hacernos sentir de una manera reverente,
La oración tiene que hacerse de una manera reverente, no es la oración de 5 minuticos, no es la oración muchas veces acostado, ahí con una postura despectiva, no. Tenemos que reconocer que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Debe ser una oración humillados. En segundo lugar, dice, se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Una oración que reconoce que somos pecadores, que por nuestra condición, pues, ¿qué pudiéramos recibir? Nada. Por eso nos humillamos, ¿cierto? Por eso reconocemos que somos pecadores. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que cuando el sacerdote entraba, lo primero que hacía era coger el sacrificio que iban a presentar, el animal tenía que ser puro y tenían que, lo primero, sacrificarlo y ofrecerlo en holocausto al Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que presentar ahí nuestro pecado. Tenemos que humillarnos y reconocer que somos pecadores, que por esta condición nuestras oraciones no pasarían ni siquiera del techo, pero que Dios hoy nos está abriendo esa oportunidad. Si tú y yo nos humillamos, reconocemos nuestro pecado, nos apartamos del pecado, entonces Dios escuchará nuestra oración. Entonces Dios tendrá misericordia de esta pandemia también que estamos viviendo. Si el Señor la ha permitido es porque la necesitamos. Si el Señor está permitiendo este tiempo difícil es porque Él quiere que realmente la iglesia se humille, que la iglesia realmente nos presentemos con un corazón abierto, con un corazón sincero, no como los fariseos, hipócritas, mostrándonos de una manera por fuera que estamos alabando al Señor, pero por dentro con un corazón podrido, con un corazón pensando y teniendo unas intenciones que realmente no son de agradar a nuestro Señor. Mira qué interesante. Oramos, sí, muchas veces venimos, también reconocemos el pecado, confesamos el pecado, pero mira, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos pecando, seguimos con las mismas intenciones, seguimos de una manera despectiva delante de Dios y vemos que Dios quiere que tú y yo no sigamos actuando de esa manera. Dios quiere que podamos hacer unos cambios radicales en nuestras vidas y uno de ellos es en la oración. Hay veces menospreciamos la oración, hay veces no le damos la importancia a la oración que ella requiere. Para Jesús la oración era muy importante porque era la manera de comunicarse con su Padre, era la manera, inclusive lo vemos en la cruz, cómo Él allí oraba con el Padre y le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo intercediendo por ti y por mí, cuando Él dice, Padre, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Uy, hermano, yo no sé si usted le ha dado la importancia que la oración requiere, pero en la oración Jesús intercede por ti y por mí, ante el Padre por nosotros. Y está poniendo al Espíritu Santo para que haga esa obra restauradora y regeneradora entre nosotros. Mira lo importante que esto es. Mira lo importante, lo que a través de la oración tú y yo podemos exponer delante de Dios. Entonces recuerda, primero humillarnos. Antes de presentarnos nos tenemos que humillar, entendiendo que por la misericordia de Dios, Él nos puede escuchar. En segundo, reconocer nuestro pecado, confesemos nuestro pecado y entonces podremos entender que Él escuchará nuestra oración. Y el 14, versículo 14 de Lucas 18 nos dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se humilla. Entonces, mira lo que puede alcanzar: justificación. Por el pecado, sí, por el pecado no nos merecemos nada, ni siquiera esa salvación. Pero Dios fue tan bueno, Cristo tomó nuestro pecado, nos perdonó y nos justificó. ¿Sabes qué es eso? Siendo pecador, siendo malo, teníamos que haber pagado por ese pecado, pero Cristo lo toma el lugar nuestro y muere por nosotros, para que así, cuando nos vamos a presentar delante de Él, nos presentemos de una manera justa. Recuerda que cuando presentaban el sacrificio lo tenían que presentar con un animal que fuera puro, que no tuviera defecto, que estuviera sano totalmente. Y esa única persona que podía hacer eso por nosotros se llama Jesucristo. Por eso la salvación nunca será por obras. Por eso Dios escuchará nuestra oración, no porque seamos buenos, porque ya lo vimos ahora en la lectura, ¿cierto? ¿Cómo era este hombre? Justo. Sí, él era un hombre justo, se presentaba, creía que era muy bueno ante las demás personas, que era un hombre respetable, que pertenecía a un grupo religioso, tenían renombre frente a la gente, pero déjame decirte, aún con todos esos detalles, no era acepto delante de Dios. Era un sacrificio que no cumplía con los requisitos del Señor. Y mira que Dios nos hace la vida más fácil. Dios nos hace la vida más sencilla. Mira que simplemente lo que necesitaba era un corazón humillado, un corazón humilde, que fuera honesto en esa oración. Y eso es lo que Dios nos está queriendo decir en este momento. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 7, Pablo nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira esto tan importante: no puede ser burlado el Señor. Puede ser que nosotros estemos orando de una manera que el hombre diga: uy, qué oración tan tremenda, pero puede ser que esa oración delante de Dios no pase del techo, porque Dios conoce nuestra intención, Dios conoce nuestro corazón, y Él hoy nos está diciendo que tú y yo necesitamos ser restaurados, que tú y yo necesitamos ser transformados por la gloria del Señor. Entonces mira, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces mira, si tú y yo hacemos una oración por aparentar, una oración por impresionar, una oración simplemente por hacer que los demás se sientan bien, déjame decirte que nosotros mismos estamos cultivando en nuestra propia desgracia. Oraciones que posteriormente van a ser que muchas veces inclusive nosotros decimos: pero qué tan raro, yo que oro, me humillo, le pido al Señor y Dios no me escucha. Habría que ver por qué Dios no escucha la oración, y eso no lo sabemos ni de pronto yo y ni de pronto los que están a tu alrededor. Simplemente eso lo sabes tú. Tú sabes cómo te presentas delante de Dios, y tú sabes cómo es tu vida delante de Dios. Recuerda que a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a las personas, podemos quedar bien con las personas, pero no podemos engañar a Dios, ni podemos quedar bien con el Señor. Dice también las acciones, Dios busca las buenas motivaciones, no las acciones. Nosotros ahí buscamos las acciones, pero Dios quiere es nuestras motivaciones. ¿Qué nos motiva a orar? ¿Por qué estamos orando? ¿Qué queremos hablar a través de la oración? Entonces mira que esas son cosas que tenemos que
evaluar. Pablo nuevamente nos dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira qué bendición la vida de Pablo. Pablo mismo dice, pues si yo pretendiera agradar a los hombres, no estaría en estas circunstancias, no estaría obrando de esta manera. Pero vemos que Pablo mismo pone en aprecio de que él mismo es un siervo de Dios, porque es un hombre. Pablo ha decidido es agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces, hoy quiero que nos hagamos esta reflexión. Cuando tú oras, ¿a quién quieres agradar? ¿A los hombres o quieres agradar a Dios? Yo pienso que Dios nos está haciendo hoy un desafío. Dios nos está haciendo hoy una invitación muy especial para que tú y yo podamos tenerla allí en cuenta. Recuerda, primero, Dios no está con una oración donde hay engaño. Dios no quiere una oración cuando no hay transparencia. Dios quiere una oración cuando verdaderamente estamos humillados delante de Él. Dios quiere una oración que está cargada de amor, donde en medio de ese amor yo abro mi corazón y yo le expreso a Dios lo que realmente hay en mi vida. Entonces mira que es muy importante que estamos tristes, estamos afligidos, estamos angustiados, pero mira que hay libertad para hacerlo. Hay esa disposición que tú y yo queremos tener delante de Dios. Así es que la invitación es para que oremos como Dios verdaderamente quiere. Dios quiere un corazón contrito y humillado, y Él no lo va a despreciar. Recuerda, no queremos oraciones simplemente que impresionan al hombre, que tienen palabras muy hermosas. No queremos eso. Queremos una oración donde haya humildad, una oración donde hay honestidad, una oración donde hay ese deseo profundo, hay esa voluntad de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Hay ese deseo de intercesión, hay ese deseo voluntario de expresar nuestra gratitud al Señor. Y la mejor manera de hacerlo es orar a través de la palabra de Dios. Muy importante que tú y yo tengamos en cuenta memorizar la palabra, para que así en medio de la palabra, en medio de la oración, podamos hablar su deseo, el deseo profundo que Dios tiene para nosotros. Y recuerda, el deseo es justificarnos, reconciliarnos, restaurarnos. Así que entreguemos nuestras cargas al Señor. Recuerda, Dios quiere tener un tiempo de intimidad con Él. Dios quiere que abramos nuestro corazón delante de Él. Dios quiere que le contemos aún lo que estamos sintiendo, que estamos tristes, que estamos afligidos, que estamos preocupados. Sí, Él lo quiere escuchar y Él está esperando que tú se lo digas, porque Él está ahí para consolarnos, para bendecirnos. Pero tú y yo tenemos que ser honestos, transparentes en nuestra oración. Así que pensemos y meditemos. Dios quiere y anhela una oración con transparencia. Démosle gracias al Señor por esto y dispongámonos para que Él ponga palabras en nosotros. Señor, te agradecemos por este tiempo tan importante que tú nos das a través de tu palabra. Y ayúdanos a ser como este publicano, un hombre que se humilló, un hombre que abrió su corazón, un hombre que aún confesó su pecado y pudo ser libertado de ellos. Una oración que pudo llegar hasta tu altar y una oración que tú pudiste escuchar. Que así mismo sea nuestra oración, una oración donde está cargada de transparencia, una oración que está llena de amor, una oración que quiere abrir nuestro corazón
para que así tú seas escuchando nuestra petición, que seas tú abriendo nuestra mente para que podamos orar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia podamos entender qué nos quieres hablar, qué nos quieres decir y que nosotros podamos también escuchar y obedecer esa voz tuya. Te bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia, que la paz del Señor esté en cada una de sus vidas. Bendiciones. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones. Cadena es rota, has declarado libertad, el corazón herido testifica tu sanidad. Para el abandonado has construido un nuevo hogar, nadie es olvidado, tú viniste al mundo a alcanzar. Con amor, fuiste tú el camino, abriste paso a tu corazón, tu reino has establecido, tu nombre es la solución, tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor.
Jesucristo. Oh, lo recibimos, te recibimos.